Hola a todos, en este vídeo aprenderás a hacer un circuito LED intermitente con desvanecimiento. Es un circuito muy interesante, también es conocido como fading LED. Comenzamos. Un circuito LED intermitente con desvanecimiento, conocido como fading LED, es utilizado para controlar el encendido y apagado de los diodos LED de forma gradual, es decir, consiste principalmente en regular el voltaje de manera pulsante, así conseguimos que los LED se enciendan y apaguen lentamente. Este circuito lo podemos realizar utilizando el integrado 555 en modo estable, es decir, la salida 3 va cambiando todo el tiempo entre el nivel bajo y el alto. Para conseguir el efecto pulsante, utilizaremos un transistor en modo amplificador y un condensador electrolítico, el cual nos sirve para realizar la carga y descarga de voltaje sobre los diodos LED, así conseguimos el encendido y apagado de forma lenta. Bien. He diseñado el siguiente circuito. Lo vamos a montar paso a paso en una protoboard. Importante, para que el circuito funcione correctamente, el voltaje no debe ser menor de 9 voltios, es decir, el voltaje de funcionamiento debe estar entre 9 y 12 voltios. Si vamos a utilizar una fuente de alimentación de 12 voltios, es necesario cambiar la resistencia de 330 ohmios por otra de 470 ohmios, de esta forma los diodos LED no se quemarán. Recuerda que si quieres, puedes darle al botón de gracias, con él me estarás apoyando para seguir mejorando el canal. Comenzamos con el montaje paso a paso. Conectamos un puente entre los negativos de la protoboard y el circuito integrado 555. Conectaremos dos puentes, entre los pines 4 y 8, 2 y 6. El pin 8 se conectará al positivo. El pin 1 irá conectado al negativo. El condensador electrolítico lo conectamos entre el pin 1 y 2 respetando su polaridad. Colocamos el transistor BF547 en la protoboard. Cogemos la resistencia de 20 kiloohmios y la conectamos entre el pin 3 y la base del transistor. Conectamos el pin 6 a la base del transistor. Conectamos el colector al positivo. La resistencia de 330 ohmios irá conectada al emisor del transistor. La resistencia de 330 ohmios la conectaremos al positivo, como se observa en el vídeo. Cogemos el diodo LED, el ánodo irá conectado a la resistencia de 330 ohmios, y el cátodo al negativo. Bien, ya tenemos el circuito montado. Para la prueba, utilizaré una fuente de alimentación de 12 voltios conectada a un módulo LM2596, el cual regularé el voltaje de salida a 9 voltios. Conectamos la fuente de alimentación a una toma de corriente.
El funcionamiento del circuito es muy fácil de entender. Consiste en crear una intermitencia con desvanecimiento lento, es decir, hemos conectado el 555 en modo estable, por lo cual, su salida en el pin 3 oscila repetidamente entre el nivel alto y bajo. Para conseguir el efecto de intermitencia lenta, conectamos el transistor BF547 en modo amplificador, es decir, amplificamos la corriente de salida del pin 3 del 555. Mediante el condensador electrolítico y las resistencias, conseguimos realizar la carga y descarga del voltaje en el circuito, es decir, cuando se está cargando el condensador, al mismo tiempo se están encendiendo los diodos LED, creando un encendido lento. En el momento de la descarga del condensador, todo el voltaje cae sobre los diodos LED, creando un apagado lento. Es como si el condensador estuviera conectado en paralelo con los diodos LED. De esta forma, hemos construido un intermitente con desvanecimiento lento, o también conocido como fading LED. Para este circuito le podemos conectar hasta 10 diodos LED en paralelo, también puedes conectar un trozo de tira LED. Bien, podemos modificar la intermitencia, cambiando el condensador electrolítico, es decir, si conectamos un condensador con menos capacidad en microfaradios, la intermitencia será más rápida. Si nos fijamos, la intermitencia ha cambiado, ahora es más rápida, así los diodos LED se encienden y apagan más rápido. Bien, ahora conectaremos un condensador con más capacidad, uno de 100 microfaradios. De esta forma conseguiremos que la intermitencia sea más lenta. Por último, si alguno de los diodos LED se funde, los demás siguen funcionando. En general, es un circuito muy interesante de hacer. Os animo a que montéis el vuestro. Seguid bien los pasos. Gracias a todos por seguir apoyando el canal. Si te gustan mis vídeos y a la vez estás aprendiendo con ellos, no te olvides de dejar un like, compartir con tus amigos, y suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo vídeo.